Bueno, buenas noches. Vamos a terminar esta semana con licencias ambientales. Licencias ambientales le hicimos toda una presentación diferente porque la verdad que el tema es grueso. Vamos a tratar de meterle ánimo al asunto porque no es fácil. Mentira, es fácil, pero es denso. Y es súper importante. Ya van a ver por qué. Entonces, bueno, el contenido de su programa es este. Tiene 10 puntos: definición del objetivo, definición de licencia ambiental, objetivos y procedencia, competencia, requisitos para iniciar el trámite, DAA o diagnóstico ambiental de alternativas, definición, objeto, procedencia, trámite. El EIA, que es el estudio de impacto ambiental, los términos de referencia que lo integran, el contenido del estudio, contenido de la licencia ambiental, el procedimiento de la licencia ambiental, los recursos que proceden contra esta, la cesión de la licencia ambiental y la suspensión o revocatoria de la misma. Entonces, bueno, vamos. La definición es una institución jurídica, es un instrumento de planificación ambiental del territorio y de la gestión ambiental. Por ende, debe estar armonizada con todos los instrumentos de planificación territorial que hemos visto, políticas públicas ambientales, sociales, económicas, COMPES, planes nacionales de desarrollo. Es complejo. Este instrumento, digamos que oficialmente pues existe a partir de la ley del 99 del 93, sin embargo ya el Código Natural de los Recursos Naturales en el 74 hacía mención a la necesidad de evaluar el impacto de los proyectos sobre las actividades, pero bueno, concretamente no nos figura sino hasta el artículo 49 de la ley 99 del 93 y el decreto 1753 de 1994. Entonces, ¿qué es? Es una autorización para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que de acuerdo con la ley pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. De esto, por favor, vean que son las siguientes características. Primero, que es previo, o sea, no significa que yo voy a iniciar un proyecto de actividad y luego tramite una licencia, no, porque lo sancionan. Usted primero debe tramitar la licencia. Luego, ningún proyecto de actividad requiere más de una licencia ambiental. Hay solamente una excepción en temas de hidrocarburos con licencias globales, pero ya lo vamos a ver. Lleva implícito todos los permisos, autorizaciones y concesiones, o sea, lo que vimos en la parte pasada de esta semana, para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. Estos deben de estar plenamente identificados en el estudio de impacto ambiental, que ya vamos a ver en detalle. La licencia ambiental entonces reúne requisitos, términos, condiciones y obligaciones para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad. Entonces de esto podemos ver que es un instrumento que permite que se generen unos impactos negativos que superen algunos límites, que superen los límites legales. Y en razón a esto, pues viene la obligación de compensar y de mitigar en la medida de lo posible, y allí vuelven y juegan todos los principios que hemos visto de derecho público internacional, por ejemplo, los de prevenir, educar, utilizar la mejor tecnología disponible y claramente compensar. Entonces, vamos también a hacer un poquito de memoria, a ver si nos acordamos de los principios que vimos en la Declaración de Río sobre desarrollo sostenible también. Este concepto que se acuerdan que era hacer uso del medio ambiente y los recursos naturales de una forma que garantizara que las generaciones futuras también pudieran aprovecharlo.
Entonces, bueno, ahí además de hacer alusión al concepto de desarrollo sostenible, también vamos a ver el principio número 15, que es el principio de precaución para impedir la degradación del medio ambiente, el 17, que es la evaluación del impacto ambiental para actividades que puedan afectar el medio ambiente. Entonces, básicamente esto hacía muy grandes rasgos en la licencia ambiental. Sí, importantísimo que por favor les quede claro que es un instrumento de planificación ambiental del territorio, es un instrumento de gestión, es un instrumento que viabiliza o autoriza la ejecución de un proyecto de obra o actividad que tiene la potencialidad de causar daños graves al medio ambiente. Digamos que en contrapartida usted debe de compensar, mitigar, corregir y tratar de la mejor medida de sus posibilidades de manejar los efectos negativos pues de su actividad. La regulación de esta normatividad pues está aquí al final de la diapositiva, ahí la encuentran. Listo. ¿Quién tiene competencia para otorgar estas licencias ambientales? El Ministerio de Medio Ambiente, las corporaciones. Bueno, este tema del Ministerio, recuerden que a partir de la creación del ANLA, pues ahora es la ANLA la que tiene la competencia. Esto se los dejé por si en algún momento de su vida ustedes se topan con una licencia ambiental del Ministerio del Ambiente, no se escandalicen, sino pues que se acuerden que antes esta era competencia del Ministerio. Las corporaciones, grandes centros urbanos y por delegación, y pues ahora la ANLA. Eso lo pueden revisar en las diapositivas de la clase de la semana pasada. Bueno, entonces siguiendo con el trámite, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? Entonces lo primero que tenemos que revisar es si se requiere un diagnóstico ambiental de alternativas, DAA. Entonces los proyectos o las actividades que requieren este DAA son taxativos, están en la norma, en el artículo que ahí les puse en la diapositiva, y también en los anteriores están las actividades que lo requieren. Entonces, no es que yo creo que requiera, no es que me dijeron, no. O sea, la autoridad ambiental es competente, es la que les dice si usted requiere o no. Entonces, usted debe consultar por escrito ante la autoridad, usted le informa de que va a hacer su proyecto y la autoridad ambiental también en un término de ley le responde, le dice si requiere o no requiere. Si no requiere, le adjuntan unos términos de referencia para que usted desarrolle el estudio de impacto ambiental dentro de esos lineamientos que le da los términos de referencia, que ya los vamos a ver un poquito más en detalle, y si sí requiere, entonces le da unos términos de referencia, pero para que elabore el diagnóstico de alternativas ambientales. Entonces, bueno, si sí requiere el diagnóstico de alternativas ambientales, usted debe de radicar el estudio detallado. Ya vamos a ver qué significa un diagnóstico de alternativas ambientales. Luego la autoridad ambiental, si usted le radica toda la información que le pidió, expide un acto administrativo donde informa que inicia el trámite de evaluación de la información que contiene el diagnóstico de alternativas ambientales. Aquí les dejo un pequeñísimo flujograma, este lo tomé de la página de un documento de ProColombia. Me gustó porque realmente es sencillo y está dirigido pues a inversionistas. Entonces está muy definido. Entonces aquí pues podemos ver que lo primero que se tiene que ver es si requiere o no requiere. Si requiere, entonces pues solicita el pronunciamiento de la autoridad ambiental, radica la información necesaria y continúa por ese lado el trámite. Si no lo requiere, entonces inicia el proceso de licenciamiento ambiental, cumpliendo con los términos de referencia del estudio de impacto ambiental. Entonces ahora vamos a ver la definición del DAA y su objeto. Entonces tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Entonces básicamente es, como su nombre lo indica, diferentes alternativas para desarrollar el proyecto, obra o actividad, y finalmente la autoridad ambiental pues escoge la que menos impactos o menos gravoso sea para el medio ambiente. Entonces, bueno, las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico, las características bióticas, abióticas, socioeconómicas, el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, así como las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. Entonces, como ven, son documentos complejos porque pues involucran no solamente la dimensión ambiental, social, también económica, política,
escenarios posibles, diferentes escenarios posibles con el desarrollo de la actividad, riesgos que puedan ser directamente vinculados e indirectamente vinculados para cada uno ya de las alternativas. Es bastante complejo. Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de los recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos o impactos negativos que puedan generarse. Entonces, eso ustedes aquí pueden ver que este artículo, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de cómo la normatividad ambiental integró el principio y concepto de desarrollo sostenible, porque la finalidad del legislador está, digamos que enmarcada dentro de la política pública ambiental nacional, que es desarrollo sostenible. O sea, yo tengo que procurar que mi actividad genere los menores impactos posibles para que puedan haber medio ambiente y recursos naturales para las generaciones futuras. Entonces, bueno, cuando usted ya no necesite un DAA, sino que pueda ir directamente al procedimiento de solicitud de la licencia ambiental, usted sí necesita un EIA. ¿Qué significa un EIA? Un estudio de impacto ambiental, que ya vamos a ver en detalle. Entonces, no solamente usted necesita un EIA, sino que necesita un formulario único de la licencia ambiental, que lo encuentra en la página. El que le interese lo puede ingresar a la página de la ANLA y puede consultar el formulario. Planos que soporten el EIA, esos planos no pueden ir en cualquier formato, sino en formato geodatabase. El costo estimado de inversión y operación del proyecto, poder si usted es el apoderado o bueno, si actúa por medio de apoderado. Constancia de pago del servicio de evaluación, generalmente oscila entre 15 y 25 millones de pesos y eso no garantiza que usted le otorgue su licencia ambiental. Y bueno, documentos de identificación de la persona que solicita, natural o jurídica, certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de las comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área de proyecto de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones relacionadas en el protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta previa. Ojo con este requisito ha sido, digamos, el más vilipendiado, y yo sé que no es una palabra, pero corrompido en este proceso, porque lastimosamente varios funcionarios del Ministerio del Interior a través del tiempo se han prestado para expedir certificados de no presencia de comunidades indígenas en zonas donde son inminentemente indígenas. Entonces vuelvo y les cuento, por ejemplo, el caso de un resguardo en el departamento de Putumayo, cual usted se baja del bus, allá no llega avión, usted se baja del bus y lo recibe el gobernador del cabildo indígena, el nombre pues no me lo sé, y el parque no tiene iglesia, sino que tiene pues monumentos propios de la cultura y de la cosmovisión de estas culturas, y en algún punto el gobierno nacional con el BID, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de Brasil, están aún interesados en tirar una carretera desde la Amazonía brasilera y que conecta con el centro de nuestro país para poder finalmente ellos tener la salida al Pacífico que nunca han tenido, al Océano Pacífico que nunca han tenido. Y entonces, bueno, tenían que pasar una carretera por este sitio que les cuento de Putumayo. Este sitio de Putumayo es particularmente ahí en esa área donde estaba ese resguardo indígena, donde está todavía el resguardo indígena. Es un área donde le dicen el nudo de pasto, el nodo o nudo de pasto, donde nace como 5 ríos muy importantes de Colombia, muy grandes de Colombia. Y pues es un área que es sagrada para los indígenas, que es un área además protegida ambientalmente. Y en todo caso, o sea, a la sana lógica y a la sana crítica, es un área de muy alta importancia ecológica, porque pues se produce el agua para 5 ríos grandes, 5 macrocuencas. Y entonces, bueno, estas personas del Ministerio del Interior certificaron que no había comunidad indígena para que no tuvieran que adelantar el proceso de consulta previa con esta comunidad.
Lo que no contaron ni el BID ni el gobierno nacional ni el gobierno de Brasil en este tema es que pues la educación ha rendido sus frutos y esta comunidad indígena, a pesar de ser indígena y de conservar gran parte de su población en el área rural, también había enviado a formarse profesionalmente a algunos de sus miembros y fueron estos los que hicieron uso de las acciones constitucionales que aprendimos, bueno, creo que hace ya varias semanas. Entonces, hicieron uso, por ejemplo, de la tutela, hicieron uso de la acción popular, hicieron uso de acciones de cumplimiento, que si no me acuerdo, se los denunciaron ante la Corte Interamericana y ganaron, lograron frenar el proceso de la construcción. Entonces ahí les cuento ese certificado que se ve ahí como un simple requisito más, es objeto de muchos cuentos, anécdotas y felices y no tan felices, porque obviamente también pues ha habido una gran persecución a líderes sociales y ambientales. Bueno, también tienen que aportar una copia de erradicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Esta también ha sido ampliamente pues, vilipendiada. Y un formato aprobado para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud. Básicamente esto es una lista de chequeo donde dice que usted está aportando lo que está aportando. Bueno, el parágrafo de 1 al 4 trae como algunas especificaciones dependiendo de su proyecto o actividad. Si usted está en el tema de minería, pues tiene que aportar el título minero. Si está en el tema de que tenga una licencia ambiental que sea entregada pero en el territorio que usted la va a desarrollar es de otra corporación, también tiene que radicar en las corporaciones, porque acuérdense que ellos son los que hacen control y seguimiento. Si usted va a hacer el tema de minas de carbón, pues tiene que incluir un tema de transporte, por el tema del polvillo. ¿Se acuerdan la sentencia de la Corte Constitucional que hemos visto, en la cual creo que es la Drummond o Carbozán, las que la Corte Constitucional les ordena que acá básicamente tienen que cambiar la línea del tren porque están afectando a una comunidad por el polvillo que sueltan? Y este que es tan de moda, el parágrafo 4, es sobre fracking también. Entonces, cuando usted vaya a hacer actividad de exploración, explotación de hidrocarburos y vaya a hacer actividad, pretende realizar la actividad de estimulación hidráulica en los pozos, eso suena muy elegante, pero básicamente pues es inyectarle agua a presión. El solicitante deberá adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y especificar si usted va a hacer una explotación convencional o no convencional del yacimiento, y básicamente pues esto hace referencia al fracking. Bueno, también los proyectos hidroeléctricos tienen que tener la certificación, el registro expedido por la UPME. Ahí la autoridad competente que le está tramitando la licencia requiere a la UPME para que emita un concepto sobre el potencial energético. Bueno, luego de que el acto administrativo, de que la autoridad competente emita el auto de inicio del trámite, se evalúa la documentación presentada, se revisa que el estudio se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales. Esto es un gran logro porque logró como reunir un poco criterios y objetivizar un poco el sistema de evaluación, porque usted podía tener, por ejemplo, una IA de 20 páginas y se lo aprobaban y estaba perfecto, y uno de 2.500 páginas y porque al funcionario no le gustó por X o Y motivo, pues no lo pasaban. Entonces digamos que este manual sirve para homogeneizar y traer un poco de transparencia y objetividad a este proceso de evaluación. Entonces, bueno, si cumple esos requisitos, se realiza visita al proyecto y se le requiere, si es necesario, información adicional al solicitante. Solamente se le puede requerir una vez. Este también es un requisito que se violan muchísimo, le terminan requiriendo una cantidad de veces. Y el que sigue lo violan todavía más, que es el peticionario contará con un término de un mes para llegar la información prorrogable y la información adicional que llegue debe ser exclusivamente la requerida. Falsos, o siempre allegan
complementando, cosas que se olvidaron, cosas que cambiaron, etc. La ley dispone pues que información diferente a la consignada en el requerimiento, que la autoridad ambiental no considerará dicha información dentro del proceso de evaluación. Pues eso realmente no pasa, al menos que como que la autoridad ambiental no le quiera otorgar a usted la licencia ambiental o tenga alguna situación así ya como más carnal, ahí sí aplican la ley con todas. De resto, pues eso generalmente se trata. Bueno, ahora vamos a ver de lo que tanto les he hablado, que es un estudio de impacto ambiental. Entonces, un estudio de impacto ambiental es un instrumento. ¿Y por qué les recalco esto? Porque quiero que tengan muy claro que la licencia ambiental es una institución, es un instrumento de planificación. El EIA también es un instrumento para tomar decisiones. Entonces, bueno, aquí el EIA se requiere en todos los casos cuando usted solicite una licencia ambiental. Y gracias a Dios también ya existe la metodología general para la presentación de los estudios de impacto ambiental. Entonces, nuevamente lo mismo, esto nos ayuda a tener transparencia, objetividad y un poco como de uniformar un poco los criterios y las condiciones. Entonces, bueno, usted debe tener en cuenta esta metodología y los términos de referencia que hablamos hace como 4 diapositivas que le expide la autoridad ambiental a usted. Entonces, los mínimos son información del proyecto, localización, infraestructura, actividades del proyecto y lo que usted considere pertinente. Caracterización del área directa de influencia del proyecto para los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos. La demanda de los recursos naturales por parte del proyecto. ¿Qué significa esto? Lo que vimos en la primera parte de esta presentación, todo lo que son captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupaciones de cauce, aprovechamiento de materiales de construcción, que esto es minería, forestales, recolección de especímenes, emisiones atmosféricas, residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas. También debe aportar la información relacionada con la evaluación de los impactos ambientales y el análisis de riesgo. Esto es un componente muy importante, porque aquí es donde usted va a decir qué va a hacer, en qué medida lo va a hacer, qué riesgos trae y cómo lo va a manejar. La zonificación de manejo ambiental. Entonces, por ejemplo, usted tiene un área de 10 hectáreas, no significa que en las 10 hectáreas usted vaya a desarrollar el proyecto de actividad que tiene, pues digamos que esa potencialidad de causar el deterioro, sino que usted, por ejemplo, en las 7 que están ubicadas en el costado noroccidental lo va a desarrollar y en las otras 3 pues las va a dejar para compensar o para instalaciones administrativas o para hacer, digamos, de pronto una actividad con menos impacto. Va también a presentar una evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. Entonces, ¿cuánto le cuesta estos temas? Este también va a presentar un plan de manejo ambiental, que es otro gran documento muy importante dentro de la solicitud. Digamos que los dos documentos técnicos más importantes son el EIA y el PMA. Entonces, el estudio de impacto ambiental básicamente nos da el estado del arte y el estado del arte después, digamos, en la proyección después de que usted desarrolle su actividad. Y el plan de manejo ambiental nos dice cómo usted va a desarrollar cada parte, cada detalle, cada fase de su actividad y cómo va a manejar los impactos, cómo los va a minimizar, cómo va a reducir el riesgo. Y bueno, también tiene que presentar un programa de seguimiento y monitoreo para cada uno de los medios nuevamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si usted inició y había en su caracterización figuraron 30 especies de aves o 30 especies de árboles, usted tiene que desarrollar un programa de monitoreo durante la vida útil de su proyecto, obra o actividad, donde usted pues mire a ver qué pasó con esos 30 individuos o especies de lo que sea que había pues caracterizado. Debe también presentar un plan de contingencia, y esto cada vez cobra más importancia por los accidentes que ha habido. ¿Se acuerdan de ese principio que vimos también de derecho público internacional de atender la emergencia lo más pronto posible? También opera. Entonces aquí vemos todo lo que son derrames, incendios, fugas, emisiones, vertimientos por fuera de los límites permitidos. Debe también tener un plan de desmantelamiento y abandono.
en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación morfológica. Esto es difícil y sobre todo es difícil el seguimiento, porque una vez la empresa termina la actividad, pues lo primero que quiere hacer es cerrar e irse, y lo que dice pues la ley es, usted me tiene que entregar esto, digamos, con un uso, si bien es cierto, no el que tenía antes de desarrollar la actividad, porque por ejemplo si es una actividad minera, de material de construcción, pues antes usted tenía una montaña y después de que la aprovechó toda, pues no tiene montaña, entonces pues claramente no puede dejar las cosas como estaban, pero pues sí debe decir qué va a hacer, qué labores o qué actividades va a adelantar para dejar pues el suelo con un uso aprovechable y pues en teoría las condiciones para que ecosistémicamente haya vida ahí. También esto es difícil, pues no hay muchos casos pues de éxito. Finalmente tiene que presentar un plan de inversión del 1% de lo que costó su proyecto, y bueno, eso también es como un parte de dinero importante de la licencia ambiental. Y tiene que presentar un plan de compensación por pérdida de biodiversidad, el cual ya también, gracias a Dios, hay un manual, porque pues antes también era bastante subjetivo. Algunas ahí precisiones para actividades de perforación exploratoria de hidrocarburos que deben de incluir un tema de análisis de sensibilidad ambiental del área de interés. Y bueno, básicamente eso frente a la EIA. Ahora los términos de referencia que veíamos también al inicio, tanto para las DAA como para los EIA. Entonces, ¿qué son? Son unos lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios, de los estudios ambientales que deben ser presentados. Entonces, aquí no es que usted le presente lo que usted quiera, sino que usted le dan como unos lineamientos, le dan unos lineamientos que usted debe ceñirse a ellos pues para presentar un estudio que sea evaluado y que tenga alguna medida pues de éxito. Entonces, ya también hay como una guía para la expedición de estos términos de referencia que también expidió el ministerio. ¿Qué más importante de esto? Esto es importante. Cuando el ministerio no haya expedido términos de referencia para la elaboración de determinado estudio de impacto ambiental, o sea, por ejemplo, que sea una actividad, no sé, muy rara, que todavía no exista, para esa actividad como un lineamiento general, la autoridad ambiental competente, o sea, a la que usted le está solicitando, debe de expedir unos específicos para su caso. A las autoridades generalmente no les gusta mucho eso, pues porque en realidad les toca pensar y trabajar bastante, pero bueno, está en la ley. O sea, el contenido del estudio, bueno, pues el objeto de alcance, los términos de referencia les definen el contenido del estudio. Entonces usted debe de indicar su objeto de alcance de ese estudio, un resumen ejecutivo del contenido, la delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, la descripción del proyecto, entonces todo lo que vimos, localización, etapas, dimensiones, costos, cronograma, procesos, identificación y estimación básica de los insumos. Ahí también va todo el tema, por ejemplo, de residuos peligrosos, eso también es otro universo, pues los RESPEL y las certificaciones que requieren. Emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología, fuentes y sistemas de control. También tiene que tener información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT o en el instrumento de planificación territorial. Recuerden que tenemos POT, PBOT y EBOT. Esto es súper importante porque si usted no tiene viabilidad por el instrumento de planificación territorial, pues apague y vámonos. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar. Recuerden que ustedes deben de incluir esto desde los términos de referencia se los señalan. Usted debe ser muy específico con esto, tanto en el EIA como en el PMA, porque la licencia ambiental, acuérdense que contempla todos los permisos, autorizaciones y concesiones. Entonces, si usted no lo incluyó, después le toca tramitarlo. Y vamos por
Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informar sobre el proyecto. ¿Se acuerdan del principio que vimos de información y participación y justicia ambiental? Bueno, aquí digamos que se materializa. Descripción, caracterización, análisis del medio biótico, abiótico, socioeconómico, lo mismo, estado del arte. Identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse. Súper importante. La propuesta del plan de manejo, las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales, para todas las fases, ¿no? Construcción, operación, desmantelamiento, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y terminación. Entonces, ojo porque miren lo complejo. Usted no solamente tiene que pasar un PMA o un EIA para la construcción de su proyecto, sino para la construcción, para la operación, para el desmantelamiento, para el abandono. O sea, es un trabajo grande y asimismo es costoso. Dentro de este proceso, digamos que lo más costoso es el componente técnico, porque eso claramente no lo hacemos los abogados, sino los ingenieros. Entonces ellos son los que pueden realmente elaborar estos documentos. Y un programa de monitoreo del proyecto. Nuevamente el plan de contingencia y los costos. Espérense un segundo. Bueno, sí. El procedimiento de la licencia ambiental, entonces es el auto de inicio, evaluación del proyecto. Para la evaluación del proyecto usted tiene un equipo interdisciplinario de profesionales. Luego usted tiene una visita técnica por técnicos y jurídicos. Luego usted va a una reunión de información. Esta información es oral y ahí, digamos que en el sede de esa reunión, usted le pregunta y usted debe de contestar y de presentar lo que sea que le pregunte. Se puede requerir información. También aplica lo mismo por una vez. Usted supuestamente solamente puede presentar la información relacionada con eso. Ellos evalúan nuevamente ya toda la información en conjunto y emiten un concepto técnico en el cual se fundamentan para otorgar o negar la licencia ambiental. Contra la licencia ambiental, pues proceden los recursos de la vía gubernativa. Aquí les dejo un diagrama general del proceso de licenciamiento. Como pueden ver, pues tiene varias etapas, es complejo, pero bueno, ahí está, es todo lo que hemos visto resumido. Y ahora algunas consideraciones. ¿Se puede ceder la licencia ambiental? Sí, se puede ceder. Se puede hacer una cesión total o parcial, previos cumplimiento de algunos requisitos que también ahí les traigo pues en la ley. Importante que tengan en cuenta que el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivadas del acto o actos administrativos objeto de la exención total o parcial en el estado en que se encuentren, ¿no? Entonces piensen pues en sancionatorios, en situaciones que de pronto de cumplimiento todavía no estén pues terminadas o ejecutadas, pasan a ser responsabilidad del cesionario. Ahora vamos a un tema de suspensión o revocatoria de licencia ambiental. Esta se puede suspender por un incumplimiento de las obligaciones ambientales que emanan de la licencia. Obviamente esto lo va a hacer la autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado o mediante medida preventiva. Infracción al marco normativo ambiental, sanción o reincidencia y reincidencia. Ojo con las primeras dos porque son diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que yo incumpla las obligaciones que emanan de la licencia, que acabamos de ver todo lo que puede contener el EIA, el PMA y las adicionales, y otra cosa que es que yo incumpla una disposición ya del marco jurídico ambiental, que ustedes ya conocen así pues a grosso modo. Entonces, bueno, son varias las normas que uno debe cumplir. Entonces, bueno, sí, posterior a un proceso sancionatorio ambiental, que vamos a ver en detalle más adelante, en unas semanas más adelante, después del proceso ustedes encontrado infractor, pues usted le pueden imponer como sanción la revocatoria de la licencia ambiental o la suspensión de la misma. O si usted es reincidente en las conductas gravosas o de infracción ambiental, también le pueden suspender o revocar su licencia ambiental. Importantísimo que ustedes no confundan esto con la pérdida de vigencia de la licencia ambiental. Pérdida de vigencia es más
si usted es dejar sin efectos el acto administrativo particular por el cual a usted se le creó o se le concretó esa situación, digamos, jurídica consolidada. Entonces, si usted pasa 5 años y usted no ha ejecutado la obra, proyecto de actividad que le fue otorgada, pues ahí pierde la vigencia. Esto pues debe estar también por acto administrativo pues debidamente motivado y pues se debe dejar consignada esta situación. Bueno, terminamos. Entonces esto fue licencias ambientales. Como les dije, era un tema complejo. Los que quieran pues obviamente investigar más, hay cantidad de información al respecto. En sus lecturas además obligatorias pues tienen cantidades de referencias. Y la pregunta del foro acá es: comente sobre la intención del gobierno en temporada de pandemia mundial, COVID, para los que no están enterados, de acelerar el trámite de licencia ambiental. Mencione, entre otras, ¿para qué cree? No por qué, ojo. ¿Para qué cree usted que el gobierno sugiere este escenario? ¿Cuál escenario? El de convertir o modificar este trámite a hacerlo más expedito. Entonces, quiero que reflexionen sobre, digamos, todos los detalles que hemos visto. Quiero que reflexionen sobre y vuelvan a ver las diapositivas sobre la profundidad que deben de tener estos estudios, los miles de escenarios que deben de considerar, los factores tanto sociales, económicos, ambientales, bióticos, abióticos que deben de considerarse, la evaluación de los equipos técnicos y jurídicos de esta información y de verdad piensen si es viable o no es viable, cuáles podrían ser los efectos o positivos o negativos de convertir este trámite más expedito. Entonces, bueno, ahí los dejo. Que tengan una feliz resto de semana.